Hola a todos, gracias Lean, gracias a Revista, al Shopping y gracias por venir. Soy Diego Golombek, soy biólogo, estudié hace muchos años en la Universidad de Buenos Aires y desde siempre en investigación me dedico a estudiar el tiempo del lado de adentro, porque hay un tiempo afuera, obviamente, el tiempo de paz, el tiempo de los físicos, el tiempo de todos los días. Nosotros estudiamos del lado de adentro, sobre todo lo que tiene que ver con el cerebro, y una de sus aplicaciones es el sueño. Soy investigador del CONICET, soy profesor de la Universidad de San Andrés, dirijo un laboratorio, pero también me interesa mucho no solamente hacer ciencia, sino contarla. En este momento me sentiría un poco rengo si solamente hiciera ciencia sin contarla o si la contara sin hacerla. Y lo que más me divierte es buscar formatos interesantes para contar la ciencia, desde el arte, desde el teatro, desde la música, desde la literatura, que nada, a mí me gusta mucho y espero que contagie un poquitito a la gente. Así que eso es un poco mi definición. Soy papá de dos pibes maravillosos, sí, que eso es muy importante en mi biografía. Y me he dedicado a muchas cosas. Me he dedicado al periodismo, a la música, al teatro, a la literatura, efectivamente, a programas de tele o cosas más divulgativas. Pero una definición es un poco. Abelardo Castillo, el gran escritor argentino, contaba que uno es lo que se anima a poner cuando tenés que registrarte en un hotel y te preguntan profesión, ¿no? Y él dice, yo me sentí escritor, decía Abelardo, el día que pude poner escritor en un hotel. Bueno, yo sigo poniendo biólogo, por las dudas, ¿viste? Por ahí lo otro no se entiende demasiado. Bueno, Diego, ¿qué pasa exactamente cuando dormimos? Esa es la pregunta más fácil de todas, porque la respuesta se puede resumir en dos palabras, que son ni idea. Es un misterio el sueño. Realmente es un misterio. De hecho, hay un libro de textos sobre la ciencia del sueño que dice en un momento, si el sueño no cumple una función adaptativa, es el peor error, la peor estupidez que haya hecho la evolución. ¿Por qué dormimos? No tiene mucho sentido. Cuando dormís estás vulnerable. Te puede morfar cualquiera. No puedes salir a buscar comida, no puedes salir a buscar novia o novio. No es un buen momento. Sin embargo, por algo está y por algo todos los animales, y si te vas un poco de los animales, otros reinos también podríamos decir, duermen, ¿sí? Entonces, la respuesta va más por la negativa. Hay un neurólogo, mi neurólogo favorito, que les recomiendo mucho, se llamaba Oliver Sacks. Lo conocen, aunque no sepan, porque es el protagonista de la película Despertares, ¿alguien se acuerda? Robin Williams, Robert De Niro. Robin Williams hace de Oliver Sacks. Y en uno de sus libros, Oliver Sacks dice, la palabra favorita de la neurología es déficit. ¿Por qué? Porque casi todo lo que sabemos sobre el cerebro es de cuando anda mal. Mucho de lo que sabemos sobre el sueño es cuando no lo tenemos. Entonces, por la negativa decimos, entonces el sueño no es solamente para dormir y descansar. Si así fuera, cuando haces mucho ejercicio físico debieras dormir mucho más. Y cuando no haces nada y estás de vacaciones o estás tirado todo el día, deberás dormir menos. Y no es así. Sabemos que es vital. ¿Es un mito que limpia el cerebro el sueño? No, no, de ninguna manera. Por eso, justamente, la negativa es todo lo que pasa cuando no dormís. Una de las cosas es que se acumulan toxinas. Normalmente, si no, no es algo grave esto. Cuando las neuronas charlan entre sí, empiezan a tener una actividad fuerte y liberan un montón de porquerías ahí, que hay que limpiarlas, hay que barrarlas. Durante el día no tenés energía para hacer eso. Energía está para hacer otras cosas. Está para comer, para salir rajando, para laburar, para lo que fuera. A la noche parte de esa energía se puede usar para reparar el cuerpo, para limpiar el cerebro, para crecer en la etapa de crecimiento, para fortalecer el sistema inmune. Todavía no hemos logrado que haga crecer el pelo, pero estamos en camino. Hablamos siempre del reloj biológico y esto es un término que usamos todos, nos levantamos temprano, nos despertamos a la misma hora, es un término que usamos ya de forma prácticamente habitual. Pero realmente, ¿qué es el reloj biológico? Creo que biología es un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Ese es el reloj principal, el director de orquesta. ¿Sí? Pues hay relojes por todo el cuerpo. Pero el principal está muy profundo en el cerebro y se pone en hora con el día para medir exactamente 24 horas y decirle al cuerpo, che, es de día, vos eras un bicho diurno, tenés que estar activo, o es de noche, vos eras un bicho diurno, tenés que estar durmiendo, o te conviene salir a correr a tal hora, o tenés hambre a tal hora, o las hormonas suben y bajan. Todo eso está coordinado por el director de orquesta que es el reloj biológico. ¿Y qué cambia con las estaciones del año? Porque nos despertamos a las 7 de la mañana en este momento y es de noche, pero dentro de 3, 4 meses empieza a ser de día.
Nosotros somos bichos estacionales, aunque no parezca. Lo que pasa es que lo ocultamos bastante, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no tenemos reproducción estacional, como tienen muchos bichos que solo se reproducen en invierno o en verano. Pero si medís ciertas variables hormonales o incluso la aparición de partos múltiples, ves que hay un cambio a lo largo de las estaciones para adaptarte mejor a cuando tenés la cría o a más abundancia de comida o lo que fuera, ¿sí? Lo que señalás igual, Lean, es súper importante porque la luz es la nafta del reloj biológico, es lo que te da energía. Si vos te despertás y está oscuro y encima, cuando vas a trabajar o vas al colegio, sigue oscuro, que lo que pasa en estos días, no te despertás del todo, no tenés esa energía. Nosotros, insisto, somos diurnos y eso lo medimos en algunas poblaciones nativas en Argentina, tanto mapuches como tobacón, que medimos a qué hora llegan los pibes a la escuela. Y en invierno llegan más tarde. Obvio, porque llegan cuando ya salió el sol. Y el maestro empieza las clases cuando llegan los chicos. Así que eso sería algo normal para la especie. Cuando está oscuro y me quedo en la cueva, espero a que salga el sol. Me hablás justamente de eso y eh, hay un proyecto o una idea que tenés vos de que las clases empiecen aproximadamente a las 8, 8:30 de la mañana para no estar en este momento con los niños yendo al colegio a las 7 en horarios que son bastante complicados, ¿no? La atención tiene un déficit en ese momento. Es puro marketing, eso para que me quieran los chicos, básicamente, para que me quieran los adolescentes. Pero sí, ese reloj biológico que decíamos hace un rato no es igual todo a lo largo de la vida. En los adolescentes, los y las adolescentes, apunta a un horario un poquito más tarde, está retrasada la fase. Por eso es que a los pibes les resulta todo natural más tarde. Se quedan chateando hasta cualquier hora, o salen a cualquier hora, la previa a una fiesta es a las 12 de la noche, qué sé yo. Hay mucho de cultura, claro. En Argentina somos un país más noctámbulo. Pero en los adolescentes, esa cultura se monta sobre una necesidad biológica, que es que las agujas del reloj apuntan a más tarde. Entonces, no, vos lo podés mandar a dormir a un adolescente y se va a ir a la cama, pero no se va a dormir. Va a tardar un montón. ¿Qué pasa? Al día siguiente, si la escuela empieza a las 7:30, los pibes están dormidos, literalmente dormidos, y empiezan a despertarse con suerte hacia media mañana, ¿sí? ¿Qué podías hacer? Decir, che, váyanse a dormir más temprano. No va a Olvídate, pasar. olvídate, no va a pasar nunca eso. Eh, la alternativa es empezar las clases un cachito más tarde. Vos decís esto y se te vienen a la yugular. ¿Cómo? ¿Vos querés que empiecen a las 10 de la mañana? ¿Y qué hacemos el turno tarde? ¿Qué hacemos con los padres? ¿Qué hacemos con el transporte? No, no, no. Como bien decías, no empezar antes de las 8, idealmente no empezar antes de las 8:30. Es factible, tenemos algunos datos a propósito de esto en Argentina y hay muchos datos en el mundo también. ¿En Buenos Aires se puede llegar a aplicar esto? Esperamos que sí, estamos justamente en conversaciones con el Ministerio de Educación de la ciudad, que está con ganas de tener evidencia. La ciencia sirve para eso. La ciencia sirve para tener evidencia, tener datos y ayudar a la gente que tiene que tomar decisiones y políticas públicas, que no sea una decisión por opinión, por encuesta, por capricho, que sea basado en evidencia. Y para eso estamos los científicos. Estamos hablando de que el 30% de los argentinos tienen problemas de sueño, aproximadamente. No solo eso, sino que lo naturalizamos. Mm. O sea, efectivamente, hacer una encuesta de sueño es lo más fácil del mundo. Vos le preguntás a la gente cómo dormís y la respuesta es inequívoca, mal. ¿Sí? Y de hecho, si hiciéramos una encuesta acá, te diría más del 30% te va a decir. Eso ya es suficientemente grave, pero naturalizarlo es peor. Es decir, no pasa nada. Duermo una siesta, o duermo más el fin de semana. Y no es así. Si vos tenés un problema de sueño crónico, o sea, todas las noches tenés problema del sueño porque dormís poco, o dormís mal, o dormís a deshoras, eso no lo recuperas con una siesta o un fin de semana. Se paga. Acumulás una deuda y esa deuda se paga con salud. Y efectivamente, la falta de sueño crónico equivale a enfermarte más y recuperarte más despacio que si estás durmiendo bien. ¿Y por qué crees que pasa? Porque yo me pongo en mi lugar, tengo muchos amigos que están empezando a ser padres y se ocupan muchísimo de que sus hijos y los bebés cumplan el horario que tienen que cumplir para dormir, a tabla, pero puertas para adentro, después ellos mismos no son los que duermen y es algo que después soltamos, ¿no? A lo largo del paso del tiempo. Es un fenómeno cultural, ¿sí? Hay alguna evidencia anecdótica de que venimos sistemáticamente perdiendo horas de sueño. Hace 100 años se supone dormíamos casi 2 horas más. No está tan claro, pues los datos no son tan fehacientes. Es más, si vos haces la proyección de cómo venimos durmiendo, yo ya te puedo decir en primicia exclusiva que en el año 2758 no dormimos más. Claro, Sí. si seguimos estando No, no no llegamos. creo que pase. Y el problema es que hasta ahora que
el sueño empieza a pisar un poco más fuerte en la conciencia de la gente, tenía muy mala prensa, ¿no? Los que dormían mucho eran una manga de vagos. No, vos tenés que ir a trabajar, levantarte temprano, o Que qué. no vamos a escuchar a alguien haciendo alarde de dormir 10 horas. Bueno, no lo, 10 horas por ahí es un exceso, pero de a poco empiezan a aparecer personajes interesantes que te dicen, yo rindo porque duermo bien. Entre otros los deportistas de élite. ¿Sabes quién es un gran embajador del sueño? Manu Ginóbili. Convenció a media NBA de que hay que dormir un mínimo de 8 horas y lo vas a ver siempre con un relojito, con un anillo, para medir su propio sueño, porque sabe que rinde mejor. Bueno, tendríamos que seguir ese ejemplo. Bueno, este relojito, por ejemplo, podría ser. Que se Perfectamente. podría aplicar tranquilamente en el ámbito empresarial, por ejemplo. No se podría, sino se debería, me parece, porque el otro aspecto del sueño es económico. Nosotros sabemos y lo medimos y le pusimos números que los trastornos del sueño le cuestan a una empresa un montón de plata y a un país un montón de plata. Calculamos con economistas que en Argentina los trastornos del sueño cuestan entre un 1,3% del PBI. Un montón de plata. ¿Por qué? Pues si la gente duerme mal, va a llegar tarde, va a faltar, va a ser menos productiva, va a tener más accidentes, va a estar de mal humor. Y eso hace que no puedas trabajar bien con los compañeros. Y eso lo solucionas de una manera bastante barata, que es durmiendo bien. Y acá convencemos a todos, porque convencemos al empleado de descansar y al empresario de tener un empleado que está tranquilo y está óptimo para realizar sus tareas. Es el viejo, si no le gustan mis opiniones, tengo otras. O sea, yo hablo con el sindicato y les digo, muchachos, hay que dormir porque hay que estar sano. Me doy vuelta, hablo con el patrón y le digo, hay que dormir porque si no vas a tener más accidentes y menos productividad. Digo, se distingue los problemas del sueño por género. Duermen peor las mujeres que los hombres. ¿Está Es estudiado? muy sutil, está muy estudiado, por supuesto. Las mujeres duermen un poquito mejor o un poquito más, pero son mucho más sensibles a los trastornos del sueño, con lo cual se dan cuenta de que no están durmiendo bien antes que los hombres. Y lo otro que pasa con las mujeres es que obviamente hay un cambio a lo largo de la vida reproductiva y particularmente en la menopausia y la perimenopausia, porque uno de los tips de sueño es que dormir implica bajar la temperatura corporal hasta 1 grado centígrado a la noche. Entonces, ahora que hace frío, lo peor que puedes hacer es llenarte de frazadas, llenarte de estufas, no vas a dormir bien. Y efectivamente, uno de los síntomas de algunas mujeres menopáusicas, no todas, es una falta de regulación de la temperatura, ¿sí? Los shocks de calor, etc. Y eso lamentablemente hace que no se duerma tan bien. ¿Quién dijo que hay que dormir 8 horas? A ver, ¿por qué? ¿Y por qué cambia, no? Porque hoy tenemos 8 y me dijiste recién que puede cambiar a lo largo del tiempo. Sí. ¿En qué se basa ese número? Es un consenso médico como todos los consensos médicos. A ver, te dicen la presión arterial normal es tal, y eso cambia. Hace 20 años era unos milímetros de mercurio más arriba, ahora lo bajamos un cacho más. El nivel de azúcar en sangre es un consenso y va cambiando. La cantidad de horas de sueño es un consenso, va cambiando, y el consenso actual es que para adultos debiéramos dormir un mínimo de 7 horas. Para adolescentes un mínimo de 8, para niños y niñas un mínimo de 9. Como bien decías, los chicos son los que mejor están. Tienden a dormir lo mínimo necesario. Adolescentes y adultos estamos un cachito, o a veces bastante por debajo del mínimo que se requiere. Bueno, ahí viene el tema de las pantallas, ¿no? Muchas veces nos quedamos a la noche buscando el sueño a través de una pantalla. Puede ser el celular, puede ser medios sociales o mismo la televisión. Hay un dato interesante y que no sé si lo podemos desarrollar, en realidad sí, pero que creo que no somos conscientes. La tele engorda cuando vos estás durmiendo y la tenés prendida. Está bueno tener un culpable, ¿no? Y dejar de decir es el Ya no es asado, que los pagamos ravioles. mucho, Es claro. la tele, compañeros. A ver, nadie se va a dormir solo. Todos nos vamos a dormir con pantallas. Puede ser el celu, la tablet, la tele o lo que fuera. Y hay dos fenómenos con las pantallas. El más grave es que emiten luz. Y de noche hay que dormir en oscuridad. Pero no emiten cualquier luz. Emiten un color de luz, pues son pantallas LED, o sea, diodos que emiten luz, de un color verde azulado, que por casualidad es el que más estimula el reloj biológico. Entonces vos con una pantalla acá le estás diciendo a tu reloj, es de día, está todo bien, seguí de largo. Seguí de largo, pero al día siguiente hay que levantarse. Entonces comprimís las horas de sueño. Y el otro factor es que si estás scrolleando el celular o viendo el noticiero o lo que fuera, no es lo más tranquilizador que hay. Últimamente las noticias no son muy tranquilizadoras y el enemigo número uno del sueño es el estrés. Entonces, todo lo que vos puedas hacer para bajar el estrés, bajar la ansiedad,
va a resultar en un mejor sueño. Y seguro que las pantallas no ayudan a eso. 8, 8 y 8. Explica qué es esto, porque me parece que no lo cumple absolutamente nadie de los que está acá, ni yo, ni no lo va a cumplir nadie en los próximos años. Es el ideal desde hace mucho tiempo, se habla de un tercio de trabajo, un tercio de sueño, un tercio de ocio, ¿no? Y eso tiene que ver más con otro aspecto del tiempo y del sueño, que es la política del sueño. Cómo se distribuye el tiempo en la población, y no es una distribución homogénea. Hay una pobreza de tiempo, y así lo llaman los politólogos, los sociólogos, por cómo se distribuye. Una persona se tiene que levantar muy temprano, porque tiene que conducir o estar en el colectivo, en el tren 2 horas hasta trabajar, tiene pobreza del tiempo, obviamente. El tiempo no es equitativo. Si vos medís el trabajo no remunerado, que recae mayoritarísimamente en las mujeres, eso es pobreza de tiempo. Porque una mujer labura 8 horas o lo que tenga de trabajar y va a su casa y en general sigue trabajando. Pero ese trabajo no es formal, no se paga. Trabajos de cuidado, tareas domésticas, etc. Y eso hay que documentarlo en algún lado. Argentina y muchos otros países hace una encuesta que se llama encuestas de usos del tiempo, que hace varios años que no se hace en Argentina, pero lo hacía muy bien el INDEC en su momento, y te preguntan qué hiciste ayer. ¿Qué hiciste ayer de 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10? Y con eso calculás el porcentaje que pasaste en cada tarea. Y así se determina ese porcentaje de trabajo no remunerado o cómo cambia la distribución del tiempo por nivel socioeconómico. Así que el 888 es un poco un ideal que se está rediscutiendo bastante. Fíjate que en varios países, particularmente en Europa, se está rediscutiendo la jornada laboral, se está pensando en volver una jornada, no en volver, en ir a una jornada de 4 días, ¿sí? Hoy sabemos que en muchos casos la jornada híbrida, parte presencial, parte virtual, funciona, ¿sí? Vos seguís laburando en tu casa, pero es distinto, ¿no? Pues por ahí puedes recibir a tus hijos o salir a hacer las compras y volver. Y la verdad que estamos tendiendo a un equilibrio que creo puede llegar a ser muy sano. Es una herencia positiva que nos dejó la pandemia, ¿no? Efectivamente, ahí aprendimos que se podía trabajar de otra manera. Ojalá que no necesitemos pandemias para aprender. Un tema que también quiero abordar es cuando nos vamos a dormir, ¿podemos inducir el sueño? Es decir, deseo soñar determinada situación con determinada persona, la quiero recordar. ¿Hay forma de trabajar eso? Es que tenemos nuestros métodos. No el sueño, sino los Los sueños. sueños. Fíjate, usamos la misma palabra en castellano, en muchos idiomas se usan palabras distintas, ¿no? La respuesta es sí, pero no para todo el mundo. Lo que estás diciendo se llama sueños lúcidos, que es poder dirigir el sueño hacia cierta cuestión, y es más, algunas personas, cuando están soñando, pueden decir, voy por allá, voy por... Es una especie de elige tu propia aventura, ¿no? Eso no me gusta, ¿sí? Ese personaje que desaparezca. Hay una frase de Borges muy famosa en Las ruinas circulares, ¿no? Que en el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó. Porque, nada, el tipo estaba soñando conscientemente de lo que quería hacer. Los sueños lúcidos se pueden inducir, ¿sí? Hay muchas técnicas para hacerlo, algunas son muy pavas, que es en la zona justo cuando te estás por ir a dormir, cuando estás por dormir, más que por ir a dormir, que estás somnoliento y estás en duerme vela, ahí puedes dar estímulos que los puedes dejar preparados de antemano, por ejemplo, un estímulo auditivo, una palabra o un nombre que se repite varias veces en ese momento que te estás por dormir. Eso aumenta mucho la probabilidad de que sueñes con algo parecido a esto. Lo que pasa es que esto de dirigir los sueños ocurre en un porcentaje menor de la población, 3% o algo parecido, y es difícil de entrenar. Es difícil entrenar esto de elige tu propia aventura. A veces es importante, porque hay gente que la pasa mal en los sueños. Entonces, sería muy bueno que pudieran elegir, yo no quiero, ¿sí? Ir hacia ese lado medio oscuro o con personajes que no me gustan, que ir para otro lado. Pero esa parte es mucho más difícil de entrenar que hacer ese estímulo cuando te estás por dormir y promover que sueñes con eso. Quizás es más probable terminar envueltos en una situación de preocupación por el trabajo, por un tema personal y afectarnos con eso, ¿no? Y terminar soñando que se transforma en una pesadilla. Es que, como te decía, el enemigo número uno del sueño es el estrés, y hay algo que se llama rumiación, como las vacas, rumiar, repetir, repetir. Uno en general no duerme bien porque piensa en las macanas que se mandó ayer y la que te vas a mandar mañana, ¿sí? O la reunión, o el examen, o lo que fuera. Cualquier técnica que uses
para eliminar eso va a hacer que duermas mejor, por lo tanto estar más sano. Meditación, respiración, escuchar música, escuchar un podcast, leer un libro en papel y con luz indirecta, contar ovejas, lo que te venga bien para disminuir el estrés y eliminar un poco esa rumiación va a conservar un mejor sueño. Le preguntamos a las personas cómo duermen, te van a contestar mal. Hay una diferencia, me parece, entre el que dice que duerme mal y el que ya tiene un problema crónico que recién lo abordamos. Cuando tenemos un problema crónico, ¿qué tenemos que hacer? Ir al médico de sueño, pero sin duda. Y la gente no sabe que hay medicina del sueño. Tenemos mala comunicación en eso. Yo no soy médico, si yo no atiendo pacientes, pero hay muy buenos médicos y médicas del sueño, que son los especialistas en eso. Y vos no sabés qué hago, voy al neurólogo, al clínico, al psiquiatra. No. Y es más, la mayoría de las prepagas y obras sociales y hospitales tienen medicina del sueño, con lo cual es lo que tenés que hacer. ¿Y qué va a hacer un buen médico del sueño? Va a estudiarte un poco, a ver cómo dormís, tal vez tengas que dormir una noche en el laboratorio, lo que fuera, pero después va a hacer una serie de cuestiones que yo los llamaría consejos de abuela, ¿no? Que son recomendaciones bastante obvias, pero que están muy probadas y que tienen mucha evidencia. Y recién al final del camino, tal vez te dé una pastilla, tal vez te dé un hipnótico. En Argentina se consumen muchas pastillas para dormir y muchos ansiolíticos, ni que hablar. Son bajo receta, pero es fácil conseguir una receta, ¿no? Por el cuñado de mi amiga del clínico, de qué sé yo. Estaba pensando que el camino siempre es Empezás por la empezar pastilla por y la después vemos qué pasa. Bueno, eso no está bueno porque son muy nobles los hipnóticos en la mayoría de los casos, o las benzodiazepinas o lo de fuera, si están bien usados, si están usados en la dosis adecuada. Es muy común que la gente esté pasando un momento de estrés, la receten o consiga alguno de estos fármacos, tome y dice, bueno, ya está, ya pasó y dejen de tomar. No, es una porquería eso, porque el sueño no es homogéneo a lo largo de la noche. Vos no estás igualmente dormido, vas pasando por distintas etapas. Eso se llama arquitectura del sueño. La arquitectura del sueño inducida por pastillas es diferente. Y si vos abandonás la pastilla, el cerebro no entiende nada y trata de acomodarse, pero no lo logra, vas a dormir mucho peor. Tiene que haber un médico atrás que te diga qué tomar, en qué dosis y si lo tenés que dejar, cómo dejarlo. A veces es un misterio, pero hay un estudio de sueño que se hace. A veces, cuando uno tiene problemas para dormir, te dicen que tenés que hacer el estudio. ¿En qué consiste específicamente? Porque nos dicen que, bueno, nos tenemos que reservar la noche, al otro día capaz que se nos complica para ir a trabajar y no lo terminamos haciendo. En general te hacen dormir en un laboratorio de sueño y se mide algo que se llama polisomnograma, ¿sí? Poli, pues te miden muchas cosas, somno porque es sueño y grama porque históricamente se hacía un gráfico en un papel o se hace en computadora, obviamente. ¿Y qué te miden? Te miden la actividad del cerebro de una manera no invasiva, ¿sí? Con lo que se llama el electroencefalograma, te ponen unos electrodos acá y no se sienten. Te miden la respiración, porque un trastorno a veces silencioso, a veces no, es no respirar bien a la noche, lo que se llama apneas del sueño, y eso es grave, pues si vos no respirás bien a la noche, no se oxigena el cerebro, no se oxigena el cuerpo, dormís mal y al día siguiente estás dormido y por hecho caso, o no rendís bien o lo que fuera. Te miden la frecuencia cardíaca, te pueden medir también la presión arterial y a veces te filman para ver los cambios de posición. Hay un problema con esto, que es que anda a dormir con todos esos cables, ¿no? Por lo tanto, la primera noche en un laboratorio no es la más confiable de todas, pero ya es medio caro tener que dormir 2 veces. Últimamente, no se reemplaza, ¿sí? Pero se está usando cada vez más una metodología ambulatoria, que vos puedas llevarte a tu casa para medir el electroencefalograma, o bien un relojito como el que vos me mostrabas, que últimamente están funcionando muy bien, todavía no reemplazaron la noche de sueño en el laboratorio, pero creo que vamos en camino ya. Y justamente pensaba eso, porque hoy nos ponemos el reloj, nos vamos a dormir y estamos más preocupados por lo que nos dice. Bueno, el mío era de hoy, no te lo contaba recién, pero 5 horas y media lo había dormido. Y estamos como preocupados porque no dormimos. Entonces, como que esa es una bola de nieve. ¿Sabes que tiene un efecto efectivamente contradictorio estos aparatitos? Y es lo mismo la gente de mide los pasos, ¿viste? Que hoy hice hoy hice 5000, qué sé yo. Se pueden dar vueltas por A la veces te estresa eso, y salió un paper hace poquito justo, que contaba que un porcentaje de gente que mide el sueño y está súper concentrada con un reloj, con un anillo, lo que fuera, le hace peor, porque se despierta y dice, tuve media hora de sueño profundo, soy un nabo, tengo que cambiar y tengo que tomar y lo de fuera. Y por ahí, si ni se enteraba, estaba fenómeno esa media hora de sueño profundo. Funciona, o sea, conocernos siempre funciona, ¿sí? Si vos podés
es mi idea al menos, elegir saber qué tenés, saber cómo mejorarlo, siempre es mejor. Pero tampoco exagerar tanto de no entender algo y que te digan un número al azar y después te pongas mucho más nervioso. Explícanos, ya que estamos, cuáles son esos términos que figuran en los relojes que tanto usamos, para cuando los leamos al menos sepamos de qué estamos hablando. Te decía que el sueño no es un proceso homogéneo. No estás igualmente dormido toda la noche. Pasás de la vigilia, de estar despierto, a un sueño muy liviano, ¿sí? Un adormecimiento. Ese se llama estadio 1 o N1, ¿sí? Y el sueño se va volviendo cada vez más profundo. Pasas al estadio 2 y al estadio 3. ¿Qué quiere decir sueño profundo? Que respirás mucho más acompasado, que las ondas, la actividad cerebral se aplaca mucho más y que además cuesta mucho más que te despierten, porque estás en sueño profundo. Entonces pasás vigilia, estadio 1, estadio 2, estadio 3, y después empieza de nuevo. Del 3 pasa de nuevo al 2, pero en lugar de despertarte, pasás a un estadio completamente extraño, tan extraño que se llama sueño paradójico, que para el cerebro es como si estuvieras despierto. Y se empiezan a mover los ojos muy rápidamente. Y como somos maravillosos, los neurocientíficos, para poner de nombre, a esa etapa le pusimos de movimientos oculares rápidos. ¿Qué va a ser? Son un poco prosaicos, medio ingenieril la cosa, ¿sí? Si vos despertás a una persona cuando está moviendo los ojos muy rápido, y si tienen a alguien durmiendo cerca, van a ver que cada tanto, 4 o 5 veces por noche, van a estar moviendo los ojos. Muy posiblemente, en ese momento te van a contar que estaban soñando. O sea, el sueño de movimientos oculares rápidos, o REM en inglés, por Rapid Eye Movement, correlaciona con acordarte de que estabas soñando. Entonces, pasaste al REM, volvés al sueño profundo, volvés al REM y así varias veces por noche. Y si es así, te está diciendo que soñás unas 4 o 5 veces por noche. Y el último sueño, el último periodo REM, es el más largo de todos. Y es el que tiende a ocurrir justo antes de que te despiertes. Si te acordás de algún sueño, es el último. Los otros 3 que tuviste seguramente están fuera de la memoria. Y hay gente que dice, yo no sueño nunca, no, eso no es para mí. No, todos soñamos. Lo que pasa es que no todos nos acordamos. Y vos decís, pero qué bronca, me da una envidia. La gente cuenta esas maravillas, qué sé yo. También se puede entrenar. Y el entrenamiento es bastante tecnológicamente muy complicado, porque consiste en una libretita en la mesita de luz. Te despertás, anotás las cosas que te acordás y al principio vas a anotar, a los 3 o 4 días van a aparecer palabras clave y si sos consecuente vas a empezar a anotar los sueños y te los vas a acordar cada vez más. Me resulta interesante esto, porque de todos estos estadios, hay uno que tiene más valor, o al menos eso me dijeron a mí, porque una vez me preguntaron cuántas horas de sueño profundo tuviste o cuánto tiempo de sueño profundo. ¿Es real eso de que el... No, todos son necesarios, todos los estados del sueño son necesarios. Es cierto que el más reparador en cuanto al descanso es el N3, es el sueño profundo. Pero si vos no tenés sueño REM, y no es normal, ¿sí? Yo te decía hace un rato, el sueño es vital. ¿Cómo sabemos eso? Porque hace muchos años ya no se hacen estos experimentos. Cuando vos privás un animal, una rata de sueño, se muere. Y se muere a las 2 semanas. Lo mismo es se muere si no comes. O sea, dormir es tan importante como comer. ¿Qué puedes hacer ahora? Podés privar solamente del sueño profundo, o sea, cada vez que entres en sueño profundo, arriba rata, o solamente del sueño REM, y en todos los casos tenés efectos detrimentales. En todos los casos no es un sueño bueno. Así que todas las etapas del sueño son necesarias. No es que es solamente el profundo, si no estaríamos siempre en un sueño profundo. Te la pasás hablando, sos como un gurú del sueño en esta faceta, pero ¿qué aplicaste vos de todo lo que aprendiste para tu vida? No, en casa de sueñólogo, sueño de palo. ¿Cuántas horas dormís? No, le cumplo bastante. Cumplo bastante. Tiendo a dormir 7, 8 horas, que es lo que me gusta. Tiendo a estar en un dormitorio oscuro, silencioso y templado. No me lleno de frazadas, etcétera. Pero bueno, también pasa que pienso en las macanas de ayer o las de mañana y a veces me cuesta bastante dormir. Y además, ya tengo unos cuantos años y el sistema se vuelve menos flexible con los años. Entonces, si vos cambiás de horario, si volás atravesando usos horarios, lo que se llama jet lag, y te cuesta un poquitito más el sueño. Pero trato de cumplir lo que predigo, a veces mejor que otras veces. En esto de que siempre se escucha que habla mucha gente y somos especialistas un poco en todo, ¿cuál fue el peor consejo sobre la higiene del sueño que escuchaste?
Primero llamarlo higiene del sueño. A mí no me gusta demasiado porque quiere decir que los que no dormimos bien somos medio roñosos, ¿no? Está bueno, pero es lo que se usa. En muchos idiomas se habla de higiene del sueño. Me parece que es el de la recuperación. No pasa nada, sí, quédate despierto estudiando, laburando, en la fiesta, de fuera. Mañana dormís una siesta, o mejor, dormís el fin de semana. Y tenemos muchas pruebas de que no es así. Tenemos muchas pruebas de que si es crónico, no se recupera. Agudo, sí. Si vos una noche te quedás hasta muy tarde o toda la noche despierto, no pasa nada, ¿sí? Eso sí se recupera, pero si es crónico no, y hay un mito por ahí dando vueltas de que sí se puede recuperar con siesta o con el fin de semana. Principal desafío a nivel nacional, ¿no? Porque los argentinos somos nocturnos, salimos al exterior, vas a Estados Unidos y a las 7 de la tarde están cenando y tienen otros horarios que nosotros no nos podemos acostumbrar ni estando en el país. Eh, ¿De qué forma puede trabajar la política para contribuir a esto? Efectivamente, no solamente somos individuos más noctámbulos o mañaneros, o que se llama búhos o alondras, sino también somos un país búho. Cenamos muy tarde, el horario no es lo único, porque también la cena es más pesada, es muy pesada. Comemos pesado, pues es el momento de encontrarte con la familia o los amigos, de ver el partido o lo que fuera, y es tardío y pesado. También mucha gente, la gente que hace regularmente ejercicio, lo hace cuando puede, ¿no? Y a veces cuando puede es lo último en el día, después de trabajar o incluso después de cenar, y tampoco es muy bueno eso. Hay un montón de cuestiones que se pueden hacer desde las políticas públicas para de a poquito mejorar esto. Una es una campaña, ¿sí? Una campaña de esto, de charlar de estas cosas que ahora se está hablando afortunadamente. Y las campañas funcionan. Porque la campaña de el conductor designado, ¿sí? O si bebiste no conduzcas, la verdad es que funcionó. La gente realmente es más consciente de eso. Y sabemos que si no sos consciente vas a tener un accidente. Bueno, podríamos hacer una campaña del dormidor designado, ¿no? O si no dormiste bien, no conduzcas, porque si vos trazás el origen de la mayoría de los accidentes viales nocturnos, tienen que ver con el sueño. Y no solamente los de auto, los de tránsito, también barcos petroleros, el Challenger, Chernobyl tuvo que ver también con una alarma que sonó muy tarde a la noche, así que una campaña es fundamental. Pero también hay políticas muy específicas. Te voy a decir muy rápidamente dos o tres. Una es preguntarte qué hora es. Parece una pavada, ¿no? No es una pavada, hay varias respuestas a qué hora es. Una podría ser la hora de tu reloj pulsera, otra podría ser la hora de tu reloj biológico y otra podría ser la hora del sol. Las tres tendrían que ser iguales, ¿no? Bueno, no lo son. Están bastante en contradicción y eso tiene que ver con dónde esté tu país en cuanto a su uso horario. El mundo está dividido en 24 usos horarios, 24 gajos de mandarina que le corresponden geográficamente a los países. Y nosotros no estamos bien. Estamos desfasados con respecto a lo que debiera ser nuestro uso horario. Ahí tenés una política pública, estemos en el uso horario que corresponde. Otra es la iluminación. Decíamos que la luz es la nafta del reloj biológico, la luz diurna. Entonces, diseñemos oficinas públicas, escuelas, iluminación, ventanas, etcétera, para que haya mucha luz durante el día. Y en particular, ¿sabes dónde? En los hospitales. Si vos, alguno de ustedes habrá estado en una sala de terapia intensiva, o internado, o visitando a alguien. Nunca es de día ni de noche. Nunca se apaga la luz a la noche, se ve una luz tenue, entra gente en cualquier momento del día. Fíjate, con una terapia absolutamente avanzada, que es apagar la luz de noche, la gente se da de alta bastante más rápido, un 20% más rápido. Te curas más rápido si hay noche. Estoy generalizando, a veces no es tan así. Hablando del hospital, también saber a qué hora dar fármacos, pues los fármacos tienen efectos deseados y no deseados, y dependen de la hora del día. Y esto muchas veces no se sabe en la medicina. También podemos hablar de los horarios laborales, qué pasa con los turnos de trabajo, personas que tienen que trabajar una semana de día, otra de tarde y otra de noche, o siempre de noche, personal médico, personal de seguridad, personal de una planta petroquímica que tiene que trabajar todo el día. Bueno, eso hay que regularlo. No puedes no hacerlo, pero hagámoslo bien, en todo caso. Y lo que decíamos hace un rato también de los horarios escolares, también es una política pública. Así que hay mucho por hacer por esta cronociudad que resulta en que la gente esté mejor. Y ese es el fin de la ciencia, ¿no? Que mejora la calidad de vida. Para cerrar, antes de abrir espacio a las preguntas y resumir, algunos ya los charlamos, pero hacer machacar sobre eso, 5 tips, término de higiene del sueño que no te gusta, pero para cuidar un poquito nuestro sueño. A ver, tres en uno, ¿sí? El sueño tiene que ser
de la cantidad de horas suficientes, de la calidad suficiente y algo que no hablamos hasta ahora, de la regularidad suficiente. Eso lo sabemos hace muy poco. Que tan importante como calidad y cantidad es irte a dormir más o menos a la misma hora todas las noches y despertarte más o menos todos los días a la misma hora, incluso fines de semana. Por supuesto, hay permitidos y te puedes acostar tarde y despertar tarde cada tanto. Cuanto más regular seas, mejor. El dormitorio. ¿Sí? Dijimos que tenía que ser templado, silencioso y oscuro. ¿Sí? La luz que entre de noche, la contaminación lumínica nocturna, va a hacer que no duermas bien. Entonces, si podés tener buenas persianas o una máscara o de fuera, adelante. Luz de día, y eso también lo sabemos hace poco. La luz de día hace que duermas mejor de noche. Si estás muy expuesto a la luz durante el día, a la noche vas a dormir mejor. Cenar más liviano, separar el horario de la cena del horario de irte a dormir. Tampoco tenemos que ser una serie escandinava. A las 5 de la tarde están ahí comiendo salmón. Bueno, salmón no es tan mal, ¿sí? Pero cenamos demasiado tarde realmente. Si puedes elegir a qué hora darte una ducha, hacerlo a la noche, no a la mañana, porque la ducha está caliente. Entonces el cuerpo se calienta, pero salís de la ducha y liberás calor. Al liberar calor, baja la temperatura y dormís un poco mejor. Hay muchos más, pero estos me parece que son los principales tips a tener en cuenta. Y escuchar un poco tu reloj. Escuchar a tu reloj biológico es muy sano. Saber que, bueno, te vas a perder de algo a la noche y a veces sí. Sí, tenés que escucharlo porque la vigilia, estar despierto, se ha vuelto una especie de adicción, ¿no? Y uso la palabra adicción con conocimiento, ¿no? Pues una adicción tiene dos cosas. Algo que se llama tolerancia, que es que cada vez necesitas más. Una persona adicta a algo cada vez necesita más. Y cada vez necesita más vigilia. Pues, ¿qué me estoy perdiendo, no? Y abstinencia. No tenés vigilia y decís, pero ¿por qué me voy a dormir? La gente está saliendo. Bueno, no. Pero la contrapartida de esta adicción es que somos humanos y humanas, ¿no? Y tenemos una característica bastante interesante los humanos, que es que queremos cumplir nuestros sueños. Pero ¿qué hacemos para cumplir los sueños? Primero soñarlos. ¿Y qué hacemos para soñarlos? Dormir.